el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la invalidez de la consulta de revocación por no alcanzar el mínimo de participación, pero ordenó que se investiguen pues, las denuncias de presuntas irregularidades sucedidas en ese proceso. Hicieron los magistrados pues, duros comentarios respecto de la intervención de políticos en este ejercicio. Vamos a hablar al respecto pues tanto de esta resolución como de los pasos que siguen con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE, hoy INE. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Pascal, muy buenos días. Bueno, ¿qué consecuencias debiera tener esta orden del Tribunal Electoral para investigar los sucesos de un proceso que, ya lo decíamos, pues no alcanzó el porcentaje mínimo de participación y por tanto no es válido, pero aún así pues hay una instrucción para investigar lo sucedido? Creo que el principal objetivo de estas investigaciones debiese ser exhibir y sancionar a quienes violaron la ley y evitar que esto se repita en el futuro. La consulta de revocación ya es algo inválido jurídicamente, no tuvo consecuencias, votó muy poca gente. Pero los hechos que ocurrieron durante varias semanas y que fueron públicos y notorios, desde el presidente, su secretario de Gobernación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y otros gobernadores, senadores, legisladores, fue una ostensible violación sistemática a la ley. Entonces, eso tiene que señalarse, tiene que sancionarse, y por otra parte, la publicidad que vimos en espectaculares en todo el país, las bardas, el volanteo. Esas dos cosas que son la violación de la neutralidad de los servidores públicos que están obligados a mantenerse totalmente ajenos a las elecciones, y la publicidad ilegal que no sabemos quién pagó. Eso es lo que se debe sancionar, porque el gran problema, Pascal, es que si no se hace, vamos a llegar a 2024 en la ley de la selva, cada quien que haga lo que quiera. Ese yo creo que es el tema central en este momento. Bueno, y de hecho, aprovechando el comentario que haces, pues ya hemos tenido algunos signos de intervención en las elecciones de gobernador del 5 de junio. Por ejemplo, pues una crítica, una sanción contra una candidata en el estado de Hidalgo que luego pues su equipo desmintió, ¿no? Este tipo de cosas podrían generalizarse si no hay una sanción en contra de lo sucedido en la consulta de revocación, es lo que dices. Así es, Pascal. Efectivamente, yo nunca había visto en los últimos 30 años una violación tan abierta, tan global, ordenada desde el pináculo del poder político, o sea, desde el Palacio Nacional hasta abajo, en una cuestión orquestada, en donde se dice, vamos a violar la ley, no nos importa y qué. Y ese me parece que es un comportamiento sumamente grave, que si no se corrige vamos a llegar a 2024 y vamos a ver una pelea callejera en donde el gobierno se quita los guantes y a patada abierta empieza a competir para quedarse con la presidencia. Entonces, eso es lo que se debe corregir. Durante 20 años o 30 años, el cambio político en México fue básicamente ir controlando al presidente, ir controlando al partido en el poder, quitarle ventajas indebidas, y ahora lo que vimos es que todo eso se rompió en un periodo de pocas semanas que duró esta consulta de revocación de mandato. La expresión que tuvo un senador del oficialismo, César Cravioto, en el sentido de llamar a los gobernadores a, entre comillas, portarse bien y pueden tener a cambio una posición diplomática, una embajada, ¿esto es también un caso de intervención y podría constituir un delito electoral? Pues me parece una intervención muy desafortunada de César Cravioto. Una cosa es exigir a los servidores públicos neutralidad, es decir, que no se metan ni para bien ni para mal, que sean totalmente legales en su comportamiento. Eso significa que se alejen de las campañas. Eso está en la ley, eso es justamente lo que estamos pidiendo en el tema de la consulta de revocación. Y otra cosa es decirles pórtate bien, porque cuando les dices pórtate bien da la idea de que sí métete, pero a favor de los candidatos de Morena. Y si tú concatenas eso con el hecho de que el presidente le ofreció 3 puestos diplomáticos a 3 exgobernadores de entidades donde ganó Morena en 2021, que es Quirino Ordaz en Sinaloa, la exgobernadora de Sonora,
que le hicieron cónsul en Barcelona y el exgobernador de Campeche, que es ahora embajador en la República Dominicana, entonces tú juntas los dos y parece que si te portas bien, es decir, si nos ayudas a ganar, te vamos a dar un premio. Esa es la interpretación que queda, por eso me parece que esto pues se debe denunciar también, porque no es pórtate bien, es simplemente ser neutral en los procesos electorales. Ahora, ¿la instrucción del Tribunal Electoral sobre los sucesos de la consulta es genérica o qué tan específica es? La sentencia de ayer, dices, Pascal, Sí. bueno, es muy genérica porque ordena que el Tribunal Electoral investigue las más de 200 quejas que recibió y a la Fiscalía Electoral que lo haga. Son muchísimas las quejas. Prácticamente en todo el país se presentaron estas porque en todo el país hubo personas que hicieron publicidad de forma engañosa. Entonces sí es un criterio general el que se le pide al INE y a la Fiscalía de Delitos Electorales que indaguen. Ahora, entre las instituciones que recibieron esta instrucción está la Fiscalía Electoral, a la que no hemos visto precisamente muy activa, o a lo mejor yo tengo la impresión equivocada. Tienes toda la razón, no se le ha visto activa, no se le ha visto sancionadora, no se le ha visto haciendo su papel. Y otra vez, una de las cosas que uno empieza a especular por la falta de acción es que, dado que se trata de una persona muy cercana al presidente, y dado que su esposa acaba de ser nombrada ministra de la Corte, uno empieza a especular que puede ser en parte por esa cercanía política. No lo estoy diciendo, pero la verdad es que la Fiscalía Electoral en 3 años con este fiscal, Ortiz Pinchetti, su actuación ha sido básicamente de omisión, de silencio, no se le ha visto sancionar y en este caso debería estar más activo. Por último, me quedan unos segundos, pero preguntarte si se comprueban algunos de estos delitos electorales, ¿hay forma de sancionar? Y en concreto, ¿la sanción puede llegar incluso al presidente de la República o nos vamos a topar con que no hay forma de sancionar? Este es un gran problema, Pascal, porque, por ejemplo, lo que la ley dice es que cuando un funcionario público es descubierto que efectivamente violó alguna ley electoral, entonces tienes que dar parte, tienes que someter el expediente a la autoridad superior. Tratándose de un gobernador, esa autoridad superior o esa autoridad que puede sancionar solamente es el Congreso del Estado, que puede iniciar un proceso de desafuero. Permíteme, Luis Carlos, tengo que hacer una pausa obligada, pero es importante lo que nos estás diciendo, así que me gustaría retomarlo en un instante, si eres tan amable. Regresamos. Le agradezco a Luis Carlos Ugalde que me haya esperado en la línea. Luis Carlos, entonces te preguntaba sobre las posibilidades de sancionar a quienes eventualmente se compruebe que cometieron delitos electorales en el contexto de la consulta de revocación. Tú nos decías, el problema es que la ley pues instruye a avisar o informar al superior jerárquico del servidor público que cometió la falta, y me estabas diciendo de los gobernadores. Exactamente, que en el caso de un gobernador, por ejemplo, pues esa instancia jerárquica es el Congreso del Estado. Pero si ese gobernador tiene mayoría en ese Congreso del Estado, como ocurre en muchos lugares, incluida la Ciudad de México, ¿qué pasa? Que ese Congreso se va a rehusar simplemente a ni siquiera tomar en cuenta ese expediente. Ese es el gran problema que te diría que nos estamos topando por primera vez, con que las autoridades pueden verse en el problema de no poder aplicar una sanción por la falta de colaboración de las autoridades. Si la Fiscalía Electoral no quiere investigar o si el Congreso de la Ciudad de México no le llama la atención a Claudia Sheinbaum o si el Congreso Federal no lo hace con López Obrador, entonces, ¿qué pasa? Ese es un gran problema de ineficacia de la norma o de qué pasa cuando el gobierno en su conjunto, el Estado en su conjunto decide desacatar las reglas del sistema electoral. Y podríamos toparnos, nos decías, con ese problema en 2000, pues desde ahora, desde las elecciones de gobernador, pero especialmente camino a la sucesión presidencial. Exactamente, que el gobierno y el oficialismo decidan que van a violar la ley y qué. Y si hay un desacato generalizado por parte del poder político de la ley electoral, dime tú, el INE y el Tribunal Electoral, ¿en qué situación se encuentran? Esto es algo inédito en la historia de México, porque comúnmente teníamos un partido oficial, un gobierno que
iban a regañadientes en ocasiones cumpliendo la ley, pero iban poniendo más o menos el ejemplo o iban acatando ciertas cosas. Hoy lo que tenemos es un desafío abierto a ese sistema de normas y esta es una cuestión. Vaya, no hay Estado democrático en donde tú puedas controlar el abuso del poder si todo el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo decide no hacer caso. Ese es algo que me preocupa como el mayor riesgo político hacia 2024, el que desde el poder político se desacaten las normas y las autoridades electorales se vean imposibilitadas, incapacitadas para poner orden frente a un maremoto de esta naturaleza. Por eso resolver el expediente de la consulta de revocación, que es un acto político sin implicaciones jurídicas por la baja participación, sin embargo es importante hacerlo para poner un dique y evitar que este maremoto de desobediencia electoral se expanda hacia el futuro. Pues Luis Carlos, muchas gracias por estos minutos para el programa. Gracias, Pascal. Gracias, Luis Carlos Ugarte.